Hola. Hola. La traducción más incómoda del mundo. Esa de la abajo, no la de arriba. Está bien. Estamos transmitiendo después de mucho tiempo, la barra. Y hoy en la mañana estábamos platicando sobre cómo normalmente cuando decides una profesión, no solo diseño, sino cualquier profesión, tienes 17, 18, a veces hasta 20 años, pero en realidad eres muy chico. Y aunque tengas la información correcta, es muy difícil evaluar cómo estás tomando una decisión que se supondría tendría que repercutir en el resto de tu vida. Porque en el modelo tradicional, pues vas a la escuela y después tienes un empleo ejerciendo esa profesión que aprendiste y la vas creciendo hasta que te retiras. Ya ese modelo está muy roto. Pero de todas maneras, pensamos un buen tema para hoy, hablar de cómo o por qué decidimos ser diseñadores en su momento, cuándo lo decidimos. Y ser diseñador en un modelo como también muy tradicional, que por ejemplo fue el mío, fue cuando decidí estudiar una carrera. Pero hay otros que estudiaron otra carrera y después lo decidieron, hay otros que no estudiaron y en algún momento lo decidieron, o que se fueron por una tangente. Pero ¿cuál es el momento de decir, bueno, voy a seguir este camino o esta profesión? Y cuáles fueron sus razones en su momento y si siguen siendo válidas. Y cuáles creerían que debieran ser ahora las razones. Si ustedes mismos se hablaran hacia el pasado, de decir, de seguir este camino. Muy bien. ¿Con quién empezamos? Con Omar. Con un Omar, diseñador. el diseñador más. Aquí hay diseñadores y no diseñadores. Ajá. Pero todos somos diseñadores. Y unos más que otros. Sí. El otro día estaba haciendo mi descripción de LinkedIn y Sara me ayudó con eso y salió una frase bien chida. Sí. Era como: Nacido ingeniero, pero criado entre diseñadores. Criado entre diseñadores. Wow, qué gran copy, la verdad. Y sí, como que eso tiene mucho que ver con este tema de si nací diseñador o no nací diseñador. Nació Pues hace eres, 18. o sea, no lo puedes cambiar. No, y en mi caso fue un poco complicado llegar al punto de decir ya soy diseñador. O sea, tuve que pasar 2 carreras, no las terminé, hasta el punto en el que dije, bueno, esto tal vez es lo que yo quiero hacer. Pero sí fue un camino un poco largo. Y varios tropiezos y varios momentos que incluso como diseñador me preguntaba si realmente era lo que yo quería hacer. Y tal vez ahorita es lo que quiero hacer y lo que me gusta hacer, pero en el futuro no sé si vaya a ser una constante. ¿Y en algún punto puedo cambiar. Si estabas estudiando ingeniería, ¿en qué momento decidiste cómo empezar a entrarle al diseño? O sea, antes de que siquiera te convenciera y dijeras, pues sí quiero ser diseñador. O sea, ¿en qué momento fue tu primera interacción con el diseño? Cuando comencé a desarrollar, bueno, no desarrollar, sino cuando empecé a tocar cómo era el rollo de desarrollar aplicaciones, sobre todo Android, y darme cuenta que las apps Android estaban mal desarrolladas, pero que había algo más. O sea, como que sentía que los desarrolladores Android eran muy flojos y se les olvidaba la parte visual. Y por eso era tanta la crítica sobre el sistema, de que Android era feo y que tenía apps mucho más feas que en iOS y bla, bla, bla. Y ahí fue donde dije, bueno, tal vez el sistema necesita una oportunidad o alguien que realmente se ponga a ver este rollo de cómo hacer apps bonitas. Entonces me metí a investigar. Esa persona El iluminado. eres tú. Wow. O sea, me puse a investigar y me di cuenta que existían esas personas. El problema es que eran muy pocas. O sea, incluso dentro de la comunidad de desarrolladores Android era un porcentaje muy pequeño. Y estaban comenzando apenas a manejar este rollo de diseñar para Android, que antes no existía Material Design y era como el previo que se llamaba Holo. Y bueno, era un desastre. Entonces ahí me di cuenta que existían estos monitos que se llamaban diseñadores de interfaz. Y luego ¿Cuáles estos monitos? Y luego descubrí que también había gente que diseñaba experiencia y entonces hice un mini curso de UX
y empecé a descubrir como más términos, y me empecé a abrir más como en esos temas y dije, wow, esto es como un nivel mucho más alto que lo que un desarrollador puede hacer. Estás tomando decisiones. Como que no lo veía así en ese momento, pero me di cuenta que eso era realmente lo que me gustaba del software, que era lo que me había enfocado desde un inicio del software. Por ejemplo, ese es un camino de un no diseñador que empieza a ejercer diseño. Y por ejemplo, Jader, si nos cuentas tu experiencia. Jader además es, yo creo que uno de los mejores diseñadores En el mundo. de- Probablemente. O sea, yo vería eso. estudio, pero creo que en el estudio quedaría corto. Más o menos. No, pero... Bueno, pero eres un diseñador que muchos le tenemos mucho respeto. Y si estudiaste diseño. Sí, y... ¿Cuántos años tenías o cómo fue ese momento en que Yo decidiste? hace 16 años ¿cuántos empecé a estudiar tenías? diseño, sí, como 16. Pero antes, en mi colegio hubo como una especialización en artes gráficas que yo decidí tomar, que estaba muy ligado. La verdad fue eso lo que me generó como un pad para decir diseño gráfico. Pero realmente cuando yo entré a la carrera no entendí muy bien, sino hasta como tener materias especializadas, profesores que me explicaran muy bien qué era el diseño. Como que entendí que el diseño era como más importante o era relevante en la vida de más personas. Y sin embargo, cuando terminé, aún todavía como que no entendía como la importancia. Es como cuando trabajas ya ahora con productos y que ves cómo pueden llegar a mucha gente o la vida que tiene un producto o lo que hagas, siento que es un poco más relevante. Creo que en eso se ha avanzado más como como el querer ser diseñador o no, como en lo que sea relevante. Pero si veo que lo que estoy haciendo deja de ser relevante hasta para mí, siento que eso es como algo que me va quitando las ganas de ser o diseñador o de, no sé, que estoy mal enfocado, no Y, sé. bueno, así como para Omar fue una gran motivación ver que las apps de Android estaban mal hechas y así, pues yo quiero hacer una buena. Para ti, ¿qué es lo que crees que fue así? No sé si fue más una cuestión más personal, o sea, no fue como mirar el contexto, o sea, como mirar mi entorno y decir, no, es que falta para hacer algo. Lo que sí me doy cuenta es que, o sea, lo que sí me empecé, o lo que me abrió así la cabeza fue los referentes de ver el trabajo de otras personas en otro lado. Y eso sí fue como exigirme a decir, es que puedo hacerlo como mejor, o puedo buscar dónde hacerlo mejor. Y de pronto sí doy con gente que tiene, pues, más como esos incentivos, como más en la industria también, o con, no sé, con la sociedad, y de eso aprendes. Pero al principio mi cuestión fue como más personal. O sea, Oye, como... y y de referentes. Te voy a hacer una pregunta, pero para contextualizar, es que veo que ahorita de la gente que hace diseño, en específico nosotros estamos haciendo digital, pero no todo el diseño es digital, No. ni de productos. Hasta en web, ¿no? Ni empezó digital, pero sí. veo aquí en digital que llega gente como Jader o como es mi caso, que es de diseño gráfico o de otro diseño que no empezamos ni a estudiar ni siquiera a ejercer en digital, sí, nada. sino fue más bien como una vocación de diseño que después terminó en digital. Veo gente tipo de ingeniería que ven oportunidad y ven el espacio, porque además muchos es por el espacio que se da, muchos es porque de eso hay trabajo, porque en eso pagan, más por el contexto que como que se trepan a esta parte de hacer diseño. Y otras personas que ni uno ni el otro, sino más bien de hecho vienen de otras áreas y encuentran ahí un espacio para imprimir su propia profesión, como es el caso aquí. ¿Tú crees, por ejemplo, para ti que fue diferente el cuando decidiste estudiar diseño y no estaba en el panorama en lo digital? La verdad yo no quería hacer nada digital. O sea, sí sabía que estaba digital, Querías pero dije, Pero no ¿por voy qué? a hacer. ¿Por qué? Porque lo sentía como, o sea, pues es intangible, o sea, para mí. Y la verdad para mí ni siquiera redes sociales ni nada de eso. O sea, para mí era como, o sea, por ejemplo, ahorita redes sociales es una cosa increíble porque ahí ves una cantidad de material visual, se crea visual de las marcas, pero hace un tiempo no, o bueno, yo no lo vi así.
a mí me gustaba mucho como el diseño editorial, el diseño de marca o como tendencias más como de ilustración y eso. O sea, cosas que yo veía más también en los referentes que vi, porque ya después fue cuando pasé a otros referentes digital que dije, wow, está muy increíble lo que pueden hacer en animación, en motion, en interacción. De pronto la interacción fue lo que más me gustó como para decir, quiero dar este paso. Pero todavía como en un entendimiento plástico. Ajá. Y sí, fue más, sí, era ligado, quería hacer y... Quería ver mi trabajo. Querías meter las manos. Querías ensuciarte Y llegó Flash y podías hacer una cantidad de cosas. Hasta yo usé Flash. Pero también tenía amigos diseñadores industriales y era increíble todo el proceso que llevaban. Y veías que era como más consciente de todo, como pensaba más en el usuario que uno. Porque uno no pensaba nada en el usuario, ahora se habla todo del usuario, pero el diseño era como más personal, si se puede decir. O sea, también pensaba en público, más no en usuarios, pienso. Bueno, como lo pensaba yo más bien. Ahora uno diseñador. Vas, Sara. Pues Diseñador, no diseñador. yo sí me sentí identificada con ese tema que salió en la mañana, que terminé la prepa y no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida. O sea, a los 17 es muy pronto para tomar ese compromiso tan grande. Y en las vacaciones entre la prepa y la carrera fue cuando elegí y busqué escuela y todo fue muy rápido. Y decidí estudiar publicidad porque mezclaba varias cosas que me gustaban. Y siempre me atrajo el diseño, pero pues no tenía como técnica ni nada y de hecho no la desarrollé porque era una embarrada de diseño en mi carrera. Y más bien para mí, ya ejerciendo, creo que ha sido aceptar el título y acostumbrarme a que me llamen diseñadora a veces, porque yo no me consideraba diseñadora en ningún momento hasta que llegué aquí, que pues empecé a hacer copy para producto digital y Lulo Fuerte me empezó a decir que diseñaba palabras. Y ya después pues me empecé a dar cuenta de que el copy es una parte esencial del UI. Y pues ya es como, pues sí, también soy parte del diseño y que realmente igual haciendo el contenido tomas decisiones de diseño, o sea, desde un botón o si en vez de un texto el botón debe ser un icono, o sea, todas esas decisiones ya como copy las tomamos y pues te das cuenta que realmente sí diseñas también. Y pues sí, fue más como eso de acostumbrarse a que te pongan el título, que yo no me consideraba antes. Y ha sido muy interesante cómo poco a poco te vas metiendo en las pues como pues sí, en las decisiones hasta de los colores a veces, de flujos, de experiencia, pues sí, de UX, todo eso. Poco a poco te va absorbiendo. Sobre todo ahora que el diseño se ha movido como de una parte más plástica y lo que entendemos más es la parte de experiencia y de provocar esa experiencia, ese flujo. Por ejemplo, el copy tiene mucha influencia en eso. O sea, el tono del producto, si habla como informar o no. O sea, hay productos que su gran marca es el lenguaje y el tono con el que logran hablar con alguien. Por ejemplo, algo. Por ejemplo, MailChimp, MailChimp. que es uno de los ejemplos más citados en el mundo del contenido. MailChimp tiene una gran personalidad. O sea, además de que visualmente sí es atractivo, pero la personalidad de MailChimp es increíble. Sí. Todo su servicio. Pero la ilustración es atractiva. Sí. O sea, sí. Como todo en... Sí, pero como todo. la voz dar contexto a su ilustración, yo diría. Entonces, Como Keep Me Fine. ajá, todo eso. Exacto. Sí, podrás ver al monito y tú podrás como interpretar cómo habla el monito, pero cuando ves el texto puedes acercarte más a esa interpretación. Sí. Sí, te imaginas Es un una bonito. voz. Oye, y ahora un diseñador como Fabián Ajá. Que aquí para intercalar. no se ve en la pantalla, pero aquí. Que acá estoy, no me veo, solo se ve mi mano agarrando palomitas, pero, pero acá estoy al tanto de la transmisión. Fabián, tú estudiaste Fue- diseño. Y antes estudié ingeniería, igual creo que como Omar, yo tenía igual desde chiquito la idea de ser ingeniero y tal, pero ya llegando a la carrera fue como de, no quiero esto.
Pero ya desde chiquito yo me había puesto en la cabeza como, sí, quisiera ser ingeniero porque seguro les va chido y pues es lo que quiero, ¿no? Después llegó internet a mi vida y con ello me empezó a gustar como a ver los sitios web y las páginas que veía, como, o sea, no nada más desde, está bonita, está fea, sino esto como que no está bien, yo lo hubiera hecho así, ¿sabes? Y me fui interesando en eso y leí, investigué, eché a perder varias páginas, aprendí a romper páginas y hacerlas. Y así fue como me interesé por el diseño. Después me di cuenta que había como la manera de hacerlo más profesionalmente y me metí a la escuela de diseño y estuve un tiempo. Eso me interesa. ¿En qué momento fue tu ruptura de decir dejo ingeniería y me pues dejé ingeniería, después entraste a estudiar? Sí, me dediqué a trabajar un tiempo porque dije pues ya no voy a ir a la escuela, pero pues tengo que trabajar, entonces trabajé y mientras trabajaba pues todo el día estaba como en internet y fue como que dije, no, creo que me hacen falta bases, creo que pues sí podría hacerlo, pero pues voy a ver qué puedo aprender en la escuela. Entonces sí, el hecho de ir a la escuela fue escuchar otros puntos de vista, aprender, que me recomendaran cosas. Sí, fui totalmente abierto a ver qué me agarraba de la escuela. Y estuve poco tiempo igual, después dejé la escuela también. Pero hiciste tu propia escuela. Suena familiar, sí. Pero pues sí, creo que algunas bases sí las agarré y pues creo que me han servido hasta ahora. Pero pues sí, siento que he aprendido mucho más afuera de la escuela que adentro. Sí, ejerciendo. Pero pues ese tiempo que estuve en la escuela creo que fue valioso. Y él no. Hiciste amigos. Él no diseñador. Hice amigos, conocí a Lulo y Pues sí, en mi caso no soy diseñador, o sí. Estudié historia del arte y sobre todo como arte contemporáneo, que no tiene nada que ver, pero también tiene todo que ver. Y lo que decidí después de como terminar mi tesis y mi maestría en eso es que realmente no era lo que quería para mi vida, sobre todo porque no hay muchas oportunidades para colaborar. Y quería como construir cosas con gente, quería diseñar cosas con gente. Y también en ese entonces como encontré una cosa que se llama Human Centered Design, que también para mí era una oportunidad de ser creativo dentro de un ambiente de como negocios y de resultados y todo eso. Y antes de eso, la verdad es que pensaba que los negocios no eran creativos, que es como... Oye, ¿recuerdas cómo fue tu encuentro con eso? Pues empecé a trabajar en un banco, como casi por casualidad, la verdad. Y después de eso, íbamos a implementar unos cursos de Human Centered Design y pues me di cuenta que hay unas partes donde como puedes encontrar la creatividad en negocios, y después de eso tuve como un awakening al hecho que hay muchas cosas que hacer en negocios que son muy creativos. Y después de eso me mudé aquí por razones y finalmente encontré 23, pero o sea, entrando en 23 realmente es el momento donde me llamaba como diseñador por primera vez, que puedo decir que sí diseño cosas, y todavía no me siento tan a gusto con el título de diseñador, y es algo raro para mí porque siento que no estudié eso, entonces no como merezco el título de diseñador por Si alguna la razón. gente te pregunta qué haces, no es lo primero que te viene a la mente así, soy diseñador, es como No, contenido, no sé. como muchas trabajo, cosas o sea, antes. digo que Contenido. trabajo para una agencia de diseño o lo que sea, pero no digo que soy diseñador. ¿Para una agencia? Sí, de hecho digo agencia. No mi marca. Sí, eso. Entonces, después de eso, pues ahora lo que me gusta mucho es que voy a como tener un rant aquí, pero me gusta mucho que el diseño tiene que ver con construir experiencias, y siento que también eso, interpretar experiencias es historia del arte. Entonces, para mí hay muchos momentos donde puedo compartir lo que aprendí en historia del arte para aplicarlo al diseño, que es como, o sea, cómo podemos mejorar una experiencia que quiero como
aprender de una experiencia y que si es bueno o no, todo eso son cuestiones de cultura, tanto como diseño o como, no sé, el mundo digital. Entonces, así. Y por último, Sandra. ¿Sí? Sí. Se me hace curioso que me toque después de yo, porque... Así, jaja. Sí. No. No, porque, no sé, en ese momento cuando tenía 18 años y tenía que escoger carrera, me habría encantado a estudiar arte o algo de artes visuales o arte. O sea, era demasiado apasionada de eso, pero tenía como este estigma social de que no podré encontrar trabajo y, o sea, el sueño de mi vida era ser más como un parásito intelectual. Total, yo también, pero yo también. Ese era el igual, sueño de mi vida. igual. O sea, es lo que más me habría gustado, pero no tenía los recursos como para poder hacer eso. Entonces tenía mucha presión por hacer algo que sí me diera como una salida profesional. Y en su momento me imaginé que diseño era algo cercano. Entonces, como que iba a poder aprender una parte plástica y trabajar, y ya después, pues, si todo salía bien, iba a terminar siendo una gran artista conceptual. Así, no sé, ese era en ese momento, como todo mi racional, lo que me pasaba por la mente. Y la verdad es que entré a diseño y no era muy buena. Porque además, pues, muchos de mis compañeros en diseño sí tenían una vocación como más tradicional y más plástica y mucho más entre talento, entre dedicación desde antes, muchos dibujaban mucho, Mucha práctica. mucha práctica Total, además, y mucha lo práctica. mío era más conceptual. Pero bueno, tenía que seguir estudiando y seguir estudiando. Súper. Y en algún momento se me cruzó internet también en el camino, que ha sido para mí el gran amor de mi vida. Internet. Y bueno, encontré otro espacio donde además como que a la vez siempre había sido muy nerd, digamos, muy geek. Entonces descubrí internet y aprendí como cosas de código y se me hacía lo más cool en ese momento que podía haber, y conocí trabajo de gente que hacía cosas en Flash en ese momento, se me hacía súper alucinante, y bueno, ya a partir de ahí empecé a hacer digital, y la verdad es que siempre cuando empecé a hacer digital pensaba que esto iba a durar poco tiempo, y todo el tiempo trataba de ver cómo iba a ser mi salida hacia poder hacerme ya un parásito intelectual. Siempre has querido total a eso. Sí, o sea, Es que es una buena carrera, o sea, es una buena vida. O sea, pensaba, no, bueno, yo me imaginaba, es pensar, necesito a lo mejor estudiar otra cosa y entrar a una universidad a dar clases, que sí lo hice, pero, o sea, era como cómo conseguir o una beca del FONCA o algo que me permitiera ser una intelectual, y ya. O sea, esa era Tu meta. mi meta en la vida. Me imaginaba entre dando clases y entre como algo muy fuera, pero como siempre diferentes circunstancias me empujaban hacia la práctica, y como que mucho tiempo, de verdad, yo creo que todos mis 20 lo hacía. O sea, sí me gustaba, pero siempre era pensando, bueno, lo hago ahorita porque ahorita tengo que ser responsable de mí y lo disfruto, pero esto no es lo mío. O sea, todo el tiempo estaba pensando en, cuando tenía 25 pensaba a los 28 me voy a retirar, y cuando tenía 28 pensaba a los 30, o sea, de ser diseñador como tal. Y entonces iba sacando otras cosas, y estudié lingüística, y estudié, o sea, mi tirada era como completamente otra. Ajá. Pero no sucedía, y siempre el diseño regresaba a mí, me abría los brazos, o sea, ya Como cuando, siempre, ¿verdad? o sea, cuando me salía mal, cuando me rechazaban, cuando no me daban cualquier cosa, regresaba, y siempre he tenido como alguien que me dice, ven a hacer diseño. Y ya fue como más grande que empecé a rendirme ante eso, y me empecé a dar cuenta que era realmente algo que era para mí mi modo, o sea, lo que yo buscaba en su momento. Ajá. Cuando lo decidí, por qué quería ser intelectual. Ahora era realmente en el diseño en el que encontraba esa vocación, que era incidir en el mundo y pensarlo y transformarlo.
Y ya no en el diseño desde esta parte preciosista o de gráfico, que también era lo que me apasionaba cuando lo decidí, sino en el modo de cómo pensar y relacionarme con el mundo y darle forma y además tener un efecto sobre él. Y para mí eso hoy día es lo que hago, que son los productos en los que participo. Es el modo en el que hago un modelo del mundo y después invito a los demás a participar en ese modelo. Bien dicho. Pero ahora entramos en la pregunta de, entonces, ¿cualquier persona puede diseñar? Pues sí, Sí, o somos sea. perfiles totalmente diferentes y creo que nos dimos cuenta de que sí. Solo hace falta O sea, ¿tú crees que no? el detonador. No. Que ¿Qué crees tú? Yo no creo que... Pues O somos sea, personas. yo creo que no tengo las facultades que hubiera, bueno, no tengo las habilidades que hubiera yo obtenido, por ejemplo, de haber estudiado una carrera mucho más enfocada en diseño visual. Y siento que hay cosas que me faltan por lo mismo, porque nunca obtuve esas enseñanzas y las estoy aprendiendo aquí, pero no es lo mismo que aprenderlas como teóricamente y entiendes la razón de muchas de esas cosas que existen. Ajá. Que digo, no, como en términos prácticos, al final no las necesitas, pero en día a día a veces siento que todavía me falta y ese es parte de ese camino que aún siento que es como mi techo, a lo mejor. Hablando de techos. Eso sí, hablamos por la mañana, de hecho. Yo sí creo que, o sea, creo que cualquier persona puede aprender a diseñar, es decir, que no solo en la enseñanza formal, que es la académica o la universitaria, se aprende, pero no creo que cualquier persona, es decir, en este momento agarrar a alguien random que no tiene un entrenamiento, pueda diseñar. Pero bueno, es que también hemos abordado hoy el diseño desde diferentes puntos. Por ejemplo, ustedes que diseñan interfaz, ustedes que el diseño va como más de la experiencia y las decisiones, y nosotros que el diseño va más del contenido y el fondo. Entonces, si diseño es tan amplio, yo sí creo que prácticamente cualquier persona puede diseñar, siempre y cuando así lo decida. Pero depende de qué perspectiva. O sea, yo no me pondría a hacer una interfaz, pero sí podría tomar decisiones de diseño en otros aspectos. O sea, no me atrevería a llamarme diseñadora gráfica jamás, porque pues no, pero sí diseñadora desde otro punto de vista. Entonces, o sea, de eso que dijimos ahorita, creo que sí, prácticamente cualquier perfil podría empezar a diseñar. Pero sí y solo sí. Y además es difícil. O sea, la verdad es que es un modo de pensar. Entonces, también es algo que se aprende, pero se aprende de una manera muy, muy difícil. Bueno, para mí, al menos, porque es muy diferente que el modo de cómo pensar si estás tratando de analizar, por ejemplo, una obra de arte, que es mucho más subjetivo y que hay mucho más margen para cometer un error, por ejemplo. Y siento que en diseño, pues todo es medible y todo como debería enfocarse en los resultados. Al menos eso es algo muy de 23. Y entonces por eso es como no tienes suficiente espacio para cometer un error. Y eso fue para mí un gran cambio de cómo pienso como de las cosas y cómo debería actuar. Entonces, sí, o sea, sí se aprende, pero difícil. Es un poco... bueno, por aquí traíamos un libro de diseño con datos y analytics, lo traía un compañero y o sea, estaban muy metidos en ese tema porque era cómo pensar el producto digital, diseñarlo o estructurarlo como si fuera un experimento. Entonces, esta idea de hacer un experimento en la ciencia, o sea, es un gran tema, o sea, es también una formación. O sea, cómo planteas una hipótesis, o sea, hay un método científico. Sí. Y entonces planteas una hipótesis, cómo diseñas tu experimento, Sí, literal. cómo tú decides tu muestra. O sea, hay una serie de entendidos que se supone que si sigues todos esos lineamientos, tus resultados son fiables para la ciencia. Y ahora eso se lo apropia el diseño. Y entonces dice, bueno, vamos a estructurar de acuerdo a este método científico un producto de diseño, o sea, qué quieres responder, qué hipótesis, qué framework, cómo vas a medir, cuál es tu muestra, etcétera, ¿no?
Y en ese, creo que eso es un poco lo que es diseñar ahora. No nada más hacer el experimento, pero es como una serie de técnicas. O sea, hacer un experimento no es que sea exclusivo de una profesión en específico. Es decir, desde mi hermana, que es psicóloga experimental, hace este tipo de diseños, hasta alguien de una ciencia muy dura, o biólogos. O sea, son muchos, pero es como es un modo de estructurar común a todos, y que usan estadística y que usan una serie de cosas. Pero no quiere decir que en este momento cualquiera, incluidos nosotros, si tuviéramos que hacer un experimento en un laboratorio, sabríamos cómo hacerlo o cómo estructurarlo en ese modelo. O sea, es una técnica que se aprende, pero a la vez, pero cualquiera la puede aprender. O sea, tampoco es ni siquiera que solo yendo a la universidad, o que solamente si eres de un área muy específica. O sea, eso lo planteo porque me parece la dualidad un poco en torno ahora, que es diseñar, sobre todo de que habiendo tantas oportunidades y tanto espacio, y con ello tanto capital que llega al diseño, creo que también es un campo para que muchos charlatanes se trepen. Pues todos los que se autodenominan UXers. Es que es muy, incluso con muy fácil certificaciones, con sprints, Google Master, bla, bla, bla. O sea, hay mucha... O sea, se presta mucho y es normal. O sea, es una miel así, expuesta. Sí. O leen un libro y ya creen que lo saben ejercer chido. Sí. Pero, o sea, quiero hacerles una pregunta. Se fue mi rant. Como, bueno. Para los que sí estudiaron diseño, ¿qué es como si tienen que escoger una cosa que aprendieron, qué es la cosa que aprendieron? Porque para los que no hemos estudiado diseño, a veces siento que he perdido una, no sé, formación en diseño. Entonces quiero como saber un takeaway que aprendieron en su carrera. Está muy cool porque es esta cosa de la ignorancia. No sabes que eres ignorante hasta que te das cuenta, hasta donde llega el conocimiento que te falta. Ok. Jader, es una persona ideal para responder. Y Fabián también. ¿Y Sandra? Sandra, ¿qué piensas? Pero yo acabo de hablar. Bueno. Dale, Jader, no te ves en la Es pantalla, que- puedes hacerte un poquito por acá. Aquí, ya. No más. No sé, o sea, para mí sí fue clave como aprender algo que creo que todos tenemos en común, que es que el diseño ayuda a resolver problemas, que lo tenemos en común ahora. No siento que, o sea, para mí no siento que, por ejemplo, los que estemos acá o los que hemos llegado de alguna manera u otra a diseñar, independiente cuál sea el camino que han tomado, creo que siempre puedes como aprender otras cosas. O sea, siempre no está como esa cuestión de decir, no tuve esta educación y entonces ya no, pero también depende ahora del interés que tengas actual. Porque, por ejemplo, a mí se me generó un interés visual y no sé si está ligado a mi carrera o igual si no la tuviera. Y ya me quise interesar por otras cosas y por eso me moví a otros lados. Pero igual aún en visual, digamos, sé que tengo falencias, digamos, en tipografía, en algunas cosas de no sé, de composición. Siempre estás como intentando mejorar y siempre te das cuenta o que por los deadlines o que por no sé, por estar enfocado en una cosa no te das cuenta de otra. Entonces sí, siempre siento que no es, o sea, nunca he sentido como que por estudiar, bueno, pues en mi caso estudié, pero también estudiando siento que tienes como valencias, pero depende del interés que hagas, o sea, de lo que en lo que te enfoques. De pronto me gusta más de la exploración más visual y no trabajé con grids. Exploración y no trabajé con grids mucho tiempo hasta que ya me tocó trabajar con grids porque trabajaba con un equipo que si no trabajaba con grids me mandaba al carajo. Me cacheteaba así, Te mandaban al de la moto. Sí. Y me decían, ¿qué es eso? Y ya, o sea, ahí vas aprendiendo que... Oye, hay veces no soy tan técnico en eso. Y conozco gente que lleva así, no sé, súper poquito tiempo y es súper técnica y sabe una cantidad de conceptos y me siento como bien chiquito y digo, pero... Entonces pienso que es más el interés.
más que tengas una cosa de que no vas a aprender. Pero bueno, ese es mi punto. Bien. ¿Alguien más? ¿Perdón? ¿Omar? No, de estudiar diseño. Ah, sí, ¿no? Tú, Sandra. O sea, Sí, Sandra. También, Fabián. A mí, La carrera. la verdad, creo que algo que sí me gustó y lo siento. O sea, el haber estudiado diseño como muy tradicional, empezando con serigrafía, con cosas básicas como retículas, con cosas que a lo mejor no iba a volver a hacer. Y lo digo porque ahorita en muchos programas académicos de escuelas hay mucha esa discusión si se debería de enseñar, si la gente ya no lo va a hacer después, si nunca lo ejerces. Pero por ejemplo, haber hecho serigrafía, aunque nunca lo volví a hacer y muy difícilmente sería serigrafista ahora, o el haber hecho fotografía tradicional, análoga, digamos, con película, y el haber hecho como cosas muy manuales al principio, geometría, y haber entendido, por ejemplo, Hader ahorita piensa las cosas distinto porque él está pensando en función de retículas que conoce y que cómo no trabajó con retículas, pero de ese framework de pensamiento. O sea, creo que el haber hecho esas cosas que ahora se obvian e incluso se quieren no hacer porque no sirven para la vida real y todo, pero te entrena el cerebro para pensar. Y ya después Como cuando matemáticas en la el primaria. espacio, por ejemplo, entender el espacio, el entender geometrías. O sea, yo me acuerdo mucho en los primeros semestres que hacíamos muchas cosas de láminas, retículas. Sí, geometría descriptiva. A mí me tocó mucho geometría descriptiva y no entendía por qué, porque nos tocaba hacer planchas y tener una vista de un objeto y pasarlo por muchas formas, y nos dijeron es para que tu cerebro entienda un objeto tridimensionalmente más fácil. Yo por eso los isométricos. O lo veas. Y hoy día puedes tener un programa que lo hace. Es un poquito como después vas a tener calculadora, pero el saber sumar te permite dimensionar lo que es realmente sumar o hacer las operaciones. O sea, esa parte, de hecho, la parte para mí, de esos primeros semestres que son cosas que no volví a tocar, son los que me dieron el modo de pensar diseño y de ver cosas distinto y de estructurarlas distinto. Por eso yo, así de la gente que trabaja en academia, yo no los quitaría. O sea, ahorita la gente quiere ir muy directo como, eso no me sirve para salir a trabajar, entonces sal a trabajar. Esto te está dando otro tipo de entrenamiento más a la larga y más de fondo y más de... Y ese tipo de cosas, por ejemplo, yo he dado clases a carreras tipo comunicación o que están en internet, y aunque entren directo, incluso al UX y teoría, creo que no es lo mismo que haber tenido ese entrenamiento de práctica y de manos sucias. Sí. Y de noche sin dormir. De noches y de láminas, de pegamento. Ay, sí, no dormía a veces. Ahora ya no. También eso existe en otras carreras. Y creo que en esa parte que mencionan de lo técnico que dices, esto no me va a servir para nada, que al final es lo que más te sirve. A mí me pasó con la sociología y la psicología, creo que fueron las clases más importantes porque, pues, que te enseñan a entender cómo funciona la gente tomando decisiones, cómo las emociones influyen, cómo interactúan con los demás, pues es esencial en el marketing, en la publicidad, en el contenido. Y pues sí, mucha gente eran las clases que más flojera le daban y al final para mí han sido las más relevantes y las que más recuerdo, que creo que sería como el equivalente a la geometría y esas cosas. Pues sobre todo con escribir copy te das cuenta que puedes controlar las emociones de gente y puedes manipular esas emociones también. Intentar saber qué piensan, qué van a pensar. Exacto. Sí, eso sí. Yo creo que sí. Pues bueno, Gran insight. de todas maneras, Gran insight. podremos ir cerrando un poco con tal vez consejos, ahora no para otros, sino para sí mismos. O sea, en el momento en el que toman una decisión, o sea, no sé si fuera correcto o no. Bueno, empezaría, yo creo que no hay decisiones correctas a veces, o sea, a veces hay que tomarlas porque tampoco puedes esperarte a ser anciano para haber tomado una decisión, o sea, el ver el todo para tomar una decisión sobre las partes, sino más bien es con la información que tienes en el momento, Revuélcate en el lodo. tómala y después haz que tenga un sentido. Ajá. O sea, dale un sentido. He visto ahora, alguna vez
bueno, vi como un artículo o algo así, pero hablaba de cómo la gente a veces estudia pensando que con eso va a lograr, y es más bien estudias, tomas todo lo que puedes con la decisión que en ese momento tomaste y después haces que tenga un sentido. Porque también lo conviertes en algo y sabes cómo sacar valor de eso, ya, lo que haya sido. Sí, Ajá. es cierto. Todo el mundo concuerda contigo. Sí, ¿No? ¿En serio? Gracias. vas ganando. Concuerdo con Sandra 100%. Gracias. Yo también. Saludos, Un Miguel. shortcut. Sí. Bueno, tenemos ¿qué más? un par de anuncios, ¿no? ¿Tenemos ¿Sí? anuncios? ¿Tenemos anuncios? Jay? Del colombiano. Solo por eso se quedó Jay. Que la otra semana vamos a tener un invitado. Pero pásale para acá, por favor. Ah, es la voz en off, así. Tenemos un colombiano aquí. Tenemos un colombiano. Otro. Hay dos, pero faltan más. Esta semana tenemos un invitado. Cuéntanos más, pa. Pues sí, estuvimos hablando de qué hacer con la barra y esta dinámica que tenemos, que hemos tenido en los últimos días, nos gusta, pero también queremos que vengan otras personas La vamos a lijar y rebarnizar. a contarnos cosas que seguramente van a estar muy interesantes. Entonces, a partir de la próxima semana vamos a tener un invitado cada 8 días. Esperemos que todo salga bien. Ya anúncialo para que se comprometa O sea, no más. es cada semana, es cada 8 días. Pues no, o sea, Así se dice. hay que confirmar. Sí. Sí, estaremos anunciando. Ah, sí, perdón. ¿Por qué? Bueno, está bien. Estamos por confirmar Háganos al suyo. de la próxima semana. Pero, Ya di quién. pero di estén quién. atentos. Para. No, ¿qué tal si se nos...? No, Sí, mejor no, no, esperemos no. a lo Ah, podemos bueno, soltar en redes. sorpresilla. Ya tenemos Twitter. Pero vamos a ya hacer tenemos- unos Sigan el episodios. Twitter de la barra oficial. Apenas nos confirmé, Arroba la barra les oficial. contamos. Más bien. Tenemos un sitio, pues. Tenemos un nuevo sitio con los capítulos anteriores donde pueden escuchar de lo que hablamos. En el capítulo anterior de la barra, Y ahí también pueden ver en vivo cuando sea en vivo. Entonces, Punto XYZ. en el capítulo en vivo de la barra. la barra.x, y, y z. Y ya, X, bueno, Y. Jay y Omar tienen un par de anuncios. Ah, ¿tenemos anuncios? Sí, tenemos anuncios. Sí, tienen. Dos cosas. ¿Qué? Pues no, rápidamente. O sea, si se quieren igual meter más en este tipo de conversaciones de diseño, la próxima semana Jay y yo vamos a tener una charla acerca de portafolios. Vamos a dejar ahí en los comentarios el link, pero ¿en dónde es? Es central. Ah, en Central. Es el Dribble Miro. Entonces, si están más interesados en eso, pueden entrar al link que vamos a dejar. Y el otro es El 8 de noviembre tenemos el primer sketch mira Sketch Miro. Oficial. Oficial. con regalos. Sorpresa. Con regalos. Con regalos. Tony Trill también se va a mochar con un regalo. Y Sí, eso sí. va a ser en WeWork. De Varsovia. De Varsovia. Sí, de Varsovia. Vayan apartando sus lugares. Sí, porque el cupo es limitado. Los lugares son pequeños. Si escuchan la barra, seguro podría ganarse un lugar, pero tienen que mandar un mensaje. ¡Guau! Tenemos Se que enferma hacer de algo. poner otra Un vez DM. así. Con un wink. Y pues, ya estamos, ¿no? Con Sí, eso ya. estamos, Sí. Muy ¿Alguien bien. más? ¿Un Muchas anuncio? gracias. ¿Nadie? No. ¿John? No, estamos bien. Sigan las redes oficiales de la barra y la página. Sí. Y compartan y vean el video. Vean el video. Vean el video, Háganlo. vean el video completo si llegaron tarde. Pueden regresar en YouTube y verlo completo. Sí. Gracias.